Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Sigo yo ahora con un poco más de solubilidad. Como venía hablando Ariel, en esta unidad es como que tenemos varias partes. Yo voy a explicar un poco la parte de mezcla de dos sales solubles. En este tipo de ejercicios vamos a ver que tenemos sales que están solubles y con sus determinadas concentraciones. Puede ser que nosotros les demos el volumen o como está en el ejercicio de la guía, que diga iguales volúmenes y podemos tomar cualquiera, el resultado va a ser el mismo. La condición es, en este caso, que me diga igual volúmenes. Eh, la, el, Gracias. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en las sales que tenemos con sus respectivas concentraciones y al principio cada una de estas sales van a estar solas, ¿sí? ¿Podemos ir a la otra, Pablo? Gracias. Primero planteo cada sal, cómo se disocian sus respectivos iones, hago el balance de carga y después hago el balance de masa de acuerdo a la concentración inicial que tiene cada una de las sales, planteo cuánto voy a tener de cada uno de sus iones. Siempre planteándolo como que están solas, por eso aparece en un volumen que yo elegí de 100 mililitros, primero el cloruro de bario y el sulfato de potasio que está en otros 100 mililitros, en otro beaker. Cada uno plantea la disociación de sus iones porque están solos. Y cada uno plantea la cantidad de concentración que tiene esos iones disueltos, estando solos. Luego de eso, se mezclan. Y entonces paso de tener el volumen que tenía de 100 mililitros ahora a tener un volumen de 200. Cada uno de esos iones entonces ahora se mezclan y empiezan a reaccionar positivos con negativos. Por un lado, podemos ver que pueden reaccionar los que tienen una sola carga, el cloruro, por ejemplo, con el potasio, y entonces es una de las posibilidades que tenemos, pero siempre los que tienen una carga normalmente son sales solubles, y por eso no entran dentro del tratamiento de esta mezcla. Cuando vemos los otros tipos de iones, que pueden tener dos cargas positivas o tres cargas positivas o dos cargas negativas o tres cargas negativas, cuando ellos se combinan, tienen posibilidad de formar un electrolito poco soluble. En este caso, entonces, cuando se mezclan, puede ser que el sulfato reaccione con el bario para formar un electrolito poco soluble, como sería el sulfato de bario. Si tengo la duda, me voy a la tabla y me fijo si tiene KPS esa sal que se me ha formado. Si tiene KPS, quiere decir que estoy en presencia de un electrolito poco soluble y voy a hacer el tratamiento de ver cuál es la situación que tengo ahora, ya que me habían preguntado en esta situación si se va a formar un precipitado o no. Que en realidad lo que estoy buscando también es que una vez que yo mezcle estas dos sales solubles, si la situación es una situación saturada, una solución sobresaturada, no llegó al equilibrio, sí llegó al equilibrio. Entonces, a eso va la pregunta es, ¿cuál es la nueva situación? ¿Puedes pasar a la próxima, Pablo, por favor? Gracias. Entonces, lo que se plantea es el equilibrio de disolución de la sal que se acaba de formar cuando yo mezclé del sulfato de bario, que es el electrolito poco soluble. Planteo cómo se disociarían sus respectivos iones en el ion sulfato y en el ion bario. A lo que tengo que ir ahora es a tratar de ver cuál es la concentración de cada uno de esos iones que tengo en esta nueva situación. Para eso, planteo una situación que ya la había aprendido cuando hicimos soluciones, que es una dilución, y entonces partiendo de la concentración que tenía el bario inicialmente, que era 4 por 10 a la menos 4, a la derecha arriba les voy a mostrar cómo saco la nueva concentración. Planteo entonces la concentración del bario que tenía inicialmente, que era 4 por 10 a la menos 4 molar, entonces 4 por 10 a la menos 4 los tengo en 1000, como yo solamente tenía 100 mililitros, tengo tantos moles de bario. Eso cuando la solución estaba sola.
Después le pongo los otros 100 mililitros. Entonces, ahora tengo esos mismos moles de bario, pero en 200. Vuelvo a preguntar en 1000 para sacar su nueva concentración y obtengo 2 por 10 a la menos 4, que como son moles en 1000, es la nueva concentración del bario. También cuando estudiamos dilución, dijimos, como una generalidad, que cuando yo parto de una concentración, como era 4 por 10 a la menos 4, y lo tenía en un volumen de 100 mililitros, habíamos dicho que cuando me iba al doble del volumen, como es este el caso, 200 mililitros, me voy a la mitad de la concentración. O sea, de 4 por 10 a la menos 4, yo voy y termino en 2 por 10 a la menos 4. Esa sería la concentración nueva del bario en solución. Lo mismo hago con el ion sulfato y llego a la conclusión de que mi concentración del ion sulfato nueva es 3 por 10 a la menos 3 molar y planteo la KPS del sulfato de bario. Entonces, la KPS del sulfato de bario obviamente es el producto de los productos de mi solubilidad, entonces pongo las concentraciones de sulfato por bario. Busco la KPS, que ya la tengo del sulfato de bario, y como yo no sé si las concentraciones que tengo de mis iones son los del equilibrio, como hicimos en el laboratorio 3, planteo la QPS. O sea, pongo la misma forma que la constante, pero en vez de igualarla a la constante, la igualo a Q. Entonces, siempre dijimos que para igualarlo a Q, esas concentraciones eran cualquiera menos las del equilibrio. Reemplazo entonces las concentraciones que acabo de calcular en la Q y veo cuánto me da ese producto. Ese número lo comparo con la KPS. Como decimos acá abajo, entonces, ¿a dónde voy? A comparar el valor de la KPS con la QPS. En este caso, mi producto de la QPS es mayor que la KPS. Y nosotros sabemos que el valor de la KPS es el máximo valor que pueden tomar ese producto de solubilidades. Entonces, ¿qué va a pasar? En un momento, entonces, el sulfato va a empezar a reaccionar con el bario para formar el sulfato de bario y sacar el excedente de producto de reacción que en realidad no puedo tener. Y entonces ahí es donde se me va a empezar a formar el precipitado. Y porque a eso iba la pregunta de este ejercicio, ¿sí? ¿En qué situación estábamos? Como la QPS es mayor que la KPS, empieza a reaccionar los iones que tengo hasta que la QPS y la KPS sean iguales. En ese momento hemos vuelto al equilibrio y al valor máximo que puedo tener disuelto del ion sulfato y del ion bario. En eso radica este tipo de ejercicios de mezclas para saber si va a precipitar o no precipita la mezcla que me dieron. Este es el ejemplo, chicos. Si tienen preguntas. Bueno, no sé, Carla, vos si querías aclarar eso. Bueno, lo aclaro por las dudas que justo había preguntado Paloma por el cálculo de algún anfolito. Como les decía ahí en el chat, anfolitos no van a entrar los cálculos, pero hay varios que han preguntado por mensaje privado también cómo se calcula el pH de los anfolitos. Después de hacer varias aproximaciones matemáticas que no se han dado en el cursado, básicamente la fórmula para poder calcular anfolitos me queda igual a la raíz cuadrada de las constantes que están involucradas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera sacar el pH de, por ejemplo, del anfolito fosfato monoácido, ¿sí? Que es el que tenemos escrito acá, fíjense en que las especies que están involucradas, ¿sí? Son esta especie, la especie monoácido y la especie diácido. Entonces me va a quedar que la constante va a ser igual a la K2 por la K3. ¿Sí?
y esa me va a dar la concentración de protones, que en este caso sería igual a 9,96. ¿Sí? De todas formas, no van a entrar, no van a ser evaluados los cálculos para polipróticos y anfólitos, pero ya que varios habían preguntado, bueno, se hace la aclaración. No, aprovechando la diapo esa, digamos, otra forma de poder darse cuenta, suponiendo una pregunta, que le digan si tal anfólito va a tener un pH ácido o básico sin tener que calcular nada, usted ya viendo esas dos ecuaciones y viendo los valores de las constantes, le pueden darse cuenta que la K de hidrólisis es más grande que la K ácida, es de 1 por 10 a la menos 7, a la 1,7 por 10 a la menos 7, y por lo tanto va a predominar la producción de oxidilo, es decir, que el pH debería ser más bien alcalino. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, paso a Redox. Ya presento yo, Pablo, así uso el puntero. Bueno, Redox, el último tema, y lo que vamos a tomar nosotros en el parcial son cuestiones sumamente básicas, como por ejemplo calcular los números de oxidación, ver quién se oxida y quién se reduce, ver la cantidad de equivalentes que podemos formar en una reacción o en una hemireacción, y finalmente podemos llegar a tomar algo de peso equivalente. ¿Sí? No vamos a tomar nada de balanceo y menos de potenciales de reducción. ¿Sí? Así que en eso quédense tranquilos, no vamos a pedir tampoco balanceo, que por ahí suele ser complicado en algunas reacciones. Yo acá les he dado, les traje un ejemplo, posiblemente lo vean en algún momento en la edafología, en el cual ustedes pueden pasar de un suelo que sea rico en hierro, y este suelo que está muy aireado, que tiene mucho oxígeno, está en un estado oxidado, y puede ocurrir que un suelo como este, en algún momento, por un mal manejo, por alguna consecuencia ambiental, se anegue, por ejemplo, y ese hierro que nosotros tenemos acá en forma oxidada se transforme en un hierro reducido, como el que vemos aquí. ¿Sí? Estos suelos son típicos de ambientes anegados, donde tenemos ascenso de napa frecuente, y por lo tanto no tenemos presencia de oxígeno. Entonces, uno de los ejemplos es este, en el cual el hierro que está oxidado, más 3, en presencia de agua, se puede transformar en hierro más 2, con la liberación de oxígeno, y transformarse en un medio ácido. Lo más fácil para analizar este tipo de reacciones es tratar de separar estas reacciones en hemireacciones, es decir, dividir la parte que se oxida y por otro lado la parte que se reduce. En este caso, lo conveniente es separar el hierro, por un lado, el hierro más 3, que se transforma en hierro más 2, y por otro lado, el agua, en este caso, que se transforma en oxígeno en un medio ácido. Como ustedes verán, lo primero que hay que hacer es definir los números de oxidación de cada uno de los compuestos. En este caso ya lo tenemos como iones, o sea que acá es fácil. El hierro más 3, quiere decir que tenemos 3 electrones menos de lo que tendríamos en el hierro elemental. ¿Sí? Mientras que en este caso tenemos un hierro más 2, es decir que al pasar de acá a acá, este hierro ha ganado un electrón que lo tenemos que poner de este lado. Siempre el balance de electrones tiene que ser igual de este lado en relación a este otro. En este otro caso, fíjense que acá no tenemos iones, pero fácilmente podemos definir o podemos averiguar los números de oxidación de cada uno de los compuestos. En este caso el agua, ustedes ya saben que el oxígeno actúa con menos 2 y el hidrógeno actúa con más 1, pero lo que nos interesa es el oxígeno. Al pasar de menos 2 a este compuesto, en este caso como es un oxígeno diatómico, ustedes saben que como yo tengo dos elementos que son de la misma electronegatividad, no puedo asignar número de oxidación distinto a cada uno. Es decir, que acá no me queda otra que poner un número de oxidación igual a 0. El hidrógeno queda igual, más 1, y acá lo que estamos haciendo es pasar de menos 2
a 0, es decir, que estamos perdiendo electrones. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer a continuación, si bien no vamos a balancear, les voy a explicar acá cómo podremos llegar a balancear en este caso, se debe balancear por hemireacciones. ¿Sí? Esas son las valencias que recién veíamos, es decir, que por cada mol de oxígeno yo puedo transformar esto de menos 2 a 0, pero como yo tengo 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno, tenemos en cada caso 2 moles de oxígeno, es decir, que si por cada mol hay un intercambio de 2 electrones, en los 2 moles de oxígeno que tenemos de un lado y del otro, tendremos un intercambio de 4 electrones. Es decir, que acá tenemos que balancear con. Por supuesto, este 2 por este 2 nos va a dar 4 protones que también tenemos que balancear. Quiere decir que en esta hemireacción se liberan 4 moles de electrones. Cuando yo a esta hemireacción la combino con la otra, en este caso es una hemireacción de oxidación, ¿sí? Pasamos de menos 2 a 0, el oxígeno se está oxidando, la cantidad de moles de electrones debería ser la misma, o estar balanceada en relación a la otra hemireacción, en este caso de reducción. Fíjense que el hierro que pasa de más 3 a más 2 se está reduciendo. Si yo acá estoy liberando 4 electrones, para que esto me quede igual, yo acá tendría que tener 4 electrones. Es decir, que este 4 me sirve a mí para poder luego balancear toda la hemireacción, multiplicando por 4, y por supuesto, definiendo acá los 4 moles de electrones. Entonces, como este 4 va a afectar a toda la hemireacción, finalmente cuando yo hago el balance final, tengo que, además de multiplicar, sumar todos los términos de reactivos y todos los términos de productos. De forma tal que me va a quedar 4 moles de hierro férrico, más 2 moles de agua, más 2 moles de electrones. Esto van a dar 1 mol de oxígeno, 4 moles de hierro, 4 moles de protones y 4 moles de electrones. Por supuesto, los electrones se balancean. Entonces, otra de las cosas que le podemos llegar a pedir es el peso equivalente redox de algún compuesto. Entonces, por ejemplo, el peso equivalente del hierro, en este caso, ustedes saben que la masa por tabla periódica del hierro es 56 gramos por cada mol. Como acá estamos considerando toda la ecuación, toda la reacción, y tenemos 4 moles de hierro, es decir, 4 equivalentes redox, a la masa, que es 56, la tendríamos que dividir por 4. ¿Sí? Distinto sería si yo tuviera solamente una hemireacción sin tener el contexto de la otra hemireacción. Entonces, si yo tapo esta ecuación, esta hemireacción, me quedo solamente con esto, y no sé cuál es el contexto de la cantidad de electrones, yo acá simplemente para calcular la masa o el peso equivalente del hierro para esta hemireacción, tenemos que considerar los 56 gramos en relación a 1 mol de electrones. ¿Sí? ¿Preguntas? Esteban, no vamos a pedir balanceo. Pero en el caso de que ustedes tengan una ecuación, una hemireacción, la cual uno de los elementos tengamos, por ejemplo, un 2 de un lado y un solo del otro, usted tiene que balancear ese elemento para saber la cantidad de equivalentes. ¿Sí? Pero no les va a tocar seguramente. Seguramente van a tener hemireacciones con un solo mol de sustancia. Nicolás, el peso equivalente es el cálculo de la masa. Si ustedes se acuerdan de peso equivalente en ácidos y bases, para un ácido el peso equivalente es igual a la masa del ácido dividido la cantidad de moles de protones que se intercambian. Mientras que en el caso de una base, el peso equivalente de una base es el peso molar de esa masa, de esa base, dividido la cantidad de moles de oxidrilo que se intercambian.
En el caso de redox es algo muy parecido, pero en vez de considerar protones o oxidrilos, consideramos los moles de electrones que están involucrados en una reacción o en una hemireacción. Entonces, eso es lo que nos define el número de equivalentes redox, y en función, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular el peso redox.